derrumbando las diferencias, la idea es sembrar a través de imágenes las posibilidades múltiples que tiene el pediatra ante un niño o un adolescente que presenta alguna manifestación en el pie, alguna erupción. Desde el punto de vista examen físico, vamos a dedicarnos más a de qué color y qué forma tienen las lesiones y cómo se distribuyen. Es así como contamos con la presencia de los elementos que nos van a permitir mostrar qué intensidad tiene la lesión en cuanto al color. El pintor Vasily Kandinsky en su cuadro muestra la cantidad de formas múltiples destacadas en forma circular, triangular, lineal. Todas estas formas pueden verse exactamente igual en la piel. Veamos las lesiones que se destacan por su color blanco. Aquí vemos 5 niños con lesiones blancas. Observen el del lado izquierdo superior, en el cual vemos pequeñas lesiones pigmentadas dentro de la lesión acrómica. Hablamos de acromia cuando no hay pigmento. No hay pigmento, la lesión es blanca. Este es el vitiligo en repigmentación. A la izquierda, abajo, está un vitiligo extenso. Y en casos así, tenemos que estudiar el paciente junto con los especialistas de inmunología, porque cuando son muy extensos tenemos que descartar patologías endocrinas. Vemos ahora arriba y a la derecha y en el centro el paciente con el mechón blanco, que es y de nacimiento ya lo tenía aquí, que corresponde a una genodermatosis llamada piebaldismo, que debemos seguirla en el tiempo para descartar patologías asociadas. Y a la derecha abajo está este pequeño lunar, se llama nevo acrómico. Dentro de las lesiones hipocrómicas múltiples vemos esta, que corresponde a un paciente que había tenido 5 meses antes una erupción caracterizada por lesiones anulares con el punto blanco en el centro, y que no es más que la expresión de un eritema multiforme meses después, es decir, lo llamamos hipocromia postinflamatoria. Aquí vemos abajo un caso de nevos pigmentados, nevos melanocíticos rodeados de un halo blanco, que es lo que se conoce como nevo de Sutton. Siempre en estos casos muchas veces desaparecen espontáneamente, pero estamos acostumbrados a practicar estudio histológico de biopsia para su seguimiento. Dentro de las lesiones hipocrómicas lanceoladas, como este caso que estamos viendo aquí, un niño lactante con lesiones múltiples, lanceoladas, estas formas se llaman en hojas de fresno, y este mismo recién nacido con lesiones similares, verticales, llamadas hojas de fresno igual, corresponden a la expresión, en este caso neonatal y en este caso de lactante, de un síndrome neurocutáneo conocido como esclerosis tuberosa. De las manchas blancas, la más frecuente es la conocida como pitiriasis alba, que se ve generalmente en personas atópicas y que se caracteriza por estas manchas hipocrómicas bilaterales, pueden ser localizadas en los brazos o alrededor de los globos oculares. Se ve mucho en los atópicos y es lo que se conoce como pitiriasis alba. Se recomienda el uso de protectores solares y son lesiones lentas en desaparecer. En este caso, un caso del doctor Díaz Landaeta, hipomelanosis difusa múltiple con lesiones neurológicas, y esto es una expresión de Hansen, de lepra. Vean en este caso múltiples manchas hipocrómicas en un paciente inmunosuprimido que al hacerle fluorescencia con la luz de Wood, vemos la fluorescencia verde manzana. Este caso de una lesión en placa extensa en un paciente de piel oscura es la expresión residual de un herpes zóster. Esto es lo que llamamos hipocromia postinflamatoria, en este caso después de un herpes zóster. Raras veces vemos, pero la expresión más frecuente de un linfoma cutáneo en piel en niños es lo que se conoce como micosis fungoide
un caso clínico del doctor Leopoldo Díaz Landaeta, en el cual vemos estas placas múltiples hipocrómicas persistentes, cuya histopatología correspondió a linfoma, expresión micosis fungoide. Dentro de las lesiones rosadas, vemos que hay múltiples etiologías y vamos a ver en este cuadro, hacia arriba, en la parte superior izquierda, un niño con placas eritematosas alrededor de la boca. Esto es muy frecuente en los niños que duermen con la boca abierta y es una dermatitis de contacto irritativa a su propia saliva. Aquí la vemos abajo. Vemos como en este niño las mismas placas eritematosas que corresponden a el sitio donde se colocaba el chupón. Dermatitis de contacto a la saliva. Y en este caso difuso, una niña que estaba recibiendo esteroides tópicos por una lesión eritematosa que aclaraba pero aumentaba de tamaño y no es más que la expresión de una tiña de la cara modificada por el uso de esteroides. Se llama tiña incógnita. La patología más frecuente en la infancia es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica se caracteriza por estas placas bilaterales en las mejillas, las placas eritematosas en los pliegues de flexión, detrás de las rodillas, muchas veces puede ser al revés a nivel de los codos. Es crónica, es una patología donde vemos siempre que evoluciona por brotes y hay muchísima investigación en relación a ella. La dermatitis seborreica se puede expresar en la edad del lactante por placas eritematosas en los pliegues, como vemos en este caso, el niño con lactante aquí con sus placas, y ya en la adolescencia pueden ser lesiones paranasales o puede ser lesiones rosadas a nivel de la barba o detrás de las orejas o descamación en cuero cabelludo. Es una erupción crónica que requiere controles y tratamiento específico. Como diagnóstico diferencial de las lesiones a nivel de las mejillas, está la rosácea, una enfermedad que está caracterizada por brotes y en los cuales los pacientes se les sugiere no estar en temperaturas extremas, ni extremadamente frías o extremadamente calientes, alejarse de las comidas ricas en muchos picantes y se controla con tratamiento específico su evolución. Dentro de las lesiones anulares está lo que se llama pitiriasis rosada. Una enfermedad está asociada con el herpes 7, está caracterizada por lesiones a nivel del tórax anulares y el diagnóstico diferencial principal es con la sífilis, es decir, que siempre que tenemos un paciente con este tipo de lesiones anulares múltiples hay que pedir VDRL. La psoriasis es otra de las enfermedades que presenta estas características. Vean 3 casos de una misma patología, en este caso difusa, bilateral, en este caso neonatal, múltiples placas anulares, igual este caso, esto corresponde a lupus, en este caso lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso neonatal, aquí tenemos que descartar patología. El mismo lupus se puede ver también expresado como vasculitis, como en este caso, múltiples pápulas eritematosas, cuyo estudio histopatológico correspondió a una vasculitis que evolucionó hacia un lupus eritematoso. Dentro de las lesiones rosadas vemos neoformaciones como esta y como esta, que son nódulos rosados y que corresponde a nevus de Spitz, y estos requiere cirugía, extirpación de estas lesiones. Otra lesión que tiene coloración rosada también, y esta es la histopatología del pilomatrixoma, son lesiones duras como unas piedras, benignas, y se extirpan y tiene su reporte histopatológico. Dentro de las lesiones rojas vemos múltiples etiologías y vamos a hablar algunas de ellas, como por ejemplo estas malformaciones vasculares en la mitad de la cara que requieren estudios de imágenes, igual que este prematuro con esta lesión en nariz, y las hemangiomas extensos que requieren estudios múltiples
de imágenes de todo tipo, tomografías, resonancias, para ver la profundidad del mismo, y existen múltiples tratamientos para ello. Dentro de los cambios generalizados, es decir, que el paciente está, la mayor parte de su cuerpo tiene un color particular, tenemos lo que llamamos los cambios generalizados. Aquí 4 tipos que vamos a ver. Un caso del Hospital de Niños JM de los Ríos, un paciente que la mayor parte de su cuerpo está rojo y tiene lesiones blancas, es lo que se conoce como lesiones blancas sobre un mar rojo. Esto es muy característico del dengue. Igualmente, los pacientes que están recibiendo terapia con vancomicina por vía endovenosa pueden presentar manifestaciones a nivel del cuello, como en este caso, o en las manos, y es lo que se conoce como el síndrome del hombre rojo, que se ve en este tipo de situación en el cual la infusión de la vancomicina lo produce. Y entonces tiene que ser administrado lentamente para disminuir la posibilidad de que aparezca este síndrome. Dentro de las lesiones vasculares frecuentes y que preocupan mucho a los padres que llegan a emergencia, son estas lesiones pequeñitas, rojas, que pueden sangrar y el paciente muchas veces lo llegan hasta a emergencia, y son lesiones pequeñas como estas, también aquí hay lesiones de este tipo, cuya histopatología son múltiples pequeños vasos. Aquí vemos este caso en las uñas encarnadas. Esto también lo produce las drogas como la isotretinoína, o los pacientes que reciben tratamiento tratamiento para HIV. Un efecto colateral de los antivirales que recibe puede ser estos granulomas. Visto con el dermatoscopio, tienen esta visualización de aquí, granuloma piogénico o telangiectásico. La expresión de múltiples lesiones crea al pediatra pues el reto de cómo diagnosticarlo. Vemos aquí, por ejemplo, esta placa de aspecto vascular que correspondió a una vasculitis secundaria, un Hansen. En este caso, una placa brillante submamaria de rosado intenso que correspondió a un intertrigo por cándida. Revisar las mucosas. Dentro de las lesiones que tienen este color morado, vemos lo que puede pasar en un servicio de terapia intensiva, como es cuando suceden lesiones por iatrogenia de la arteria femoral y que requieren tratamiento inmediato por los cirujanos cardiovasculares. Una complicación bien severa de la varicela, posterior a tener varicela, lo que se conoce como púrpura fulminante, son lesiones bilaterales muy agresivas que dan estos procesos necróticos bilaterales, y aquí se requiere el uso de anticoagulantes y el equipo interdisciplinario de una terapia intensiva para superar esta grave complicación. Una lesión necrótica oscura es lo que se ve en este adolescente que presenta un micetoma. Vean en los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer ante una lesión oscura. Pero hay una lesión o una entidad que presenta una lesión que en mi experiencia es la que aparece en una forma rapidísima. En este caso, la visualización sistemática cada media hora, cada 15 minutos del paciente hace pensar y hace sospechar de que estemos adelante de una meningococcemia, una patología que debe ser tratada en forma integral por el infectólogo intensivista, y aquí el tiempo es lo de mayor valor. Dentro de lo que se llama la medicina forense, el color de las lesiones está muy relacionado con la evolución de ellas. Vemos aquí la cantidad de lesiones púrpuras que se pueden presentar. Imágenes cedidas por la doctora Antonieta Domicis de la Sociedad de Medicina Forense. Dentro de las color
coloraciones que se presenten con el color azul, vemos las siguientes. En este caso, un nevo azul. Generalmente, si está en área expuesta y recibe mucho sol, es mejor extirparla. Vemos esta lesión que corresponde a una melanosis dérmica congénita, que es lo que corresponde a la conocida como mancha mongólica, pero cuando está fuera de su sitio, se le conoce como mancha mongólica ectópica o melanosis dérmica congénita. Y esto con el tiempo va desapareciendo. Dentro de las lesiones que tienen este color marrón, vemos aquí tres lesiones. En la primera de arriba, múltiples manchas café con leche que corresponden a neurofibromatosis. En este caso, un niño con una placa color marrón que en su superficie había una ampollita. Cada vez que lo tocaban salía una ampolla que corresponde a un mastocitoma. Estos casos no requieren cirugía, sino observación y regresan espontáneamente en años. Y aquí vemos múltiples lesiones que al ser frotadas a los 5 o 10 minutos aparecen vesículas en su superficie, es lo que se conoce como mastocitosis generalizada. Dentro de las lesiones color marrón, aquí vemos una placa grande color marrón en el hombro en un adolescente, es lo que se conoce como nevo de Becker, un lunar que puede tener en su superficie vellos. Estos pacientes consultan mucho a los hospitales oncológicos asustados y realmente no presenta mayor problema. A la derecha vemos este lunar con esta placa color marrón clara en el fondo y pequeñas superficies marrón oscura en su superior, que es el nevo de Spiegel, requiere seguimiento. En raras ocasiones se puede transformar en un melanoma maligno. En esta parte inferior vemos un nevo congénito gigante que requiere el seguimiento en conjunto con los servicios de cirugía plástica para evaluar cómo ir extirpando lentamente esta gran lesión. Nevo pigmentado congénito gigante, porque tienen un riesgo de en su superficie presentar un melanoma maligno. Esta lesión oscura, chorreada, corresponde a un adolescente que utilizó limón para disminuir el aspecto de sus estrías y se puso al sol. Esto es lo que se conoce como fitofotodermatitis y es un efecto colateral de la sustancia que contiene el limón, los oralenos, que con el sol produce una quemadura. También podemos ver imágenes similares cuando alguna persona o algún adolescente o niño entra en contacto con las medusas. Otra coloración marrón que puede ser en axilas o puede ser en región inguinal o entre los dedos de los pies es lo que se conoce como eritrasma. Y al poner la luz de Wood vemos esta coloración rosada. La piel tiene memoria. Y los pacientes ya adultos que presentan estas lesiones marrones con estas características a nivel dermatoscópico, es la característica del carcinoma vasocelular pigmentado. Siempre es importante el interrogar qué tan expuesto estuvo en sus primeros 18 años de la vida una persona que haya tenido un epitelioma vasocelular pigmentado, que es de los más frecuentes que hay. Lesiones de color verde. Aquí vemos las diferentes presentaciones que puede tener debajo de la uña una coloración verde. En este caso, en ambos casos, se ve mucho en personal que trabaja en hospitales. Es lo que se conoce como onicolisis, es decir, separación de la uña y de la piel por pseudomona. Color amarillo, vemos múltiples etiologías, xantogranuloma, la aparición múltiple de lesiones progresivamente hace hacer diagnósticos diferenciales múltiples. Dentro de las lesiones grises vemos todas estas que estamos leyendo a continuación. Aquí vemos 4 de ellas, el síndrome del pelo plateado. Aquí vemos el nevo de Ota. Aquí vemos un eritema pigmentado fijo medicamentoso, una dermatitis cenicienta, observar el melanosoma. Vemos aquí múltiples nevos atípicos, difusos, múltiples, hay que seguirlos, igual que los nevos congénitos múltiples. Examinar siempre mucosas.
Hay pacientes que ellos mismos inducen sus lesiones o son agredidos por otras personas. En la palma de la mano vemos lesión hiperpigmentada progresiva que corresponde a una micosis superficial en un niño, que es la tiña nigra producida por un hongo conocido como Hortanea wernicki, exactamente. En este atlas excelente del doctor Francisco Urbina de Chile hay una entidad conocida como talón noir, que son hemorragias subcorneales, aquí vemos bilateral, generalmente en futbolistas, en personas que hacen mucho ejercicio. Múltiples son las variaciones que se puede presentar el melanoma maligno, por asimetría, por distribución del color chorreado, la intensidad, lo negro y todo. Todas estas son expresiones de melanoma maligno. Melanoma maligno, melanoma maligno. Vean la pila de presentaciones. En los niños, afortunadamente, es extremadamente raro y generalmente cuando sucede tienen otras características diferentes en cuanto a una aparición uniforme y debemos, ante la duda, siempre hacer biopsia. Dentro de las lesiones de esta coloración, aquí vemos el cuadro del pintor Paul Klee, un pintor suizo, que este es el cuadro que se llama Mujer recibiendo sol. Vemos aquí cómo los niños pueden ser motivados a recibir sol. Un caso extremadamente raro, el único que he visto en una joven de 19 años que tenía un melanoma vulvar. Siempre tener presente que es importante estudiar las mucosas. Un mensaje importantísimo educativo está haciendo nuestra alumna pediatra, dermatólogo pediatra y periodista, la doctora Miriam Raquel González Oviedo, que está haciendo una gran labor educativa a través de unos micros que se obtienen por YouTube. Y en este caso les recomiendo específicamente que escuchen ustedes y le recomienden a sus pacientes todas las recomendaciones relacionadas con el daño solar actínico que puede ser producido. Son excelentes videos. Felicitamos a la autora públicamente por su gran labor educativa. Tener mucho cuidado con lo que sale en las redes de personas que promueven quemaduras en zonas de las nalgas y que nuestros hijos pueden ver esto, y hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Observar, mirar, la zoonosis es lo que actualmente nos motiva más. Aquí mi querida Eva, nieta de 6 años, la zoonosis, esto es lo que nos ha movido el piso a todos en los últimos 4 años. Aquí un foro que habrá el día 15 de septiembre y vemos las múltiples manifestaciones expresadas en distintos trabajos de investigación. En este caso vemos el doctor Ricardo Pérez Alfonso por Venezuela, en esta publicación en el International Journal de Dermatología, y todas las expresiones que pueden suceder después de COVID-19. Aquí el bioanalista Federico Gómez, que describió los primeros casos de mucormicosis, esa lesión en placa muy agresiva que producida por este hongo, Rhizopus arceus, en pacientes con llamado mucormicosis, en pacientes con COVID-19. Asimismo, post-infección de COVID pueden haber lesiones como que aparece una reacción urticariana, aparece una reacción medicamentosa, y el síndrome inflamatorio múltiple asociado. Este es lo que propone la Sociedad Chilena, las diferencias y hacer diagnóstico diferencial con Kawasaki. Veamos casos de la doctora María Graciela López del Hospital de Niños de Caracas, casos vistos, y vean todas las presentaciones que pueden tener: edema en los ojitos, aquí igual que el Kawasaki-like, en forma de pápula urticariana, en tromboflebitis severa, aquí en los pies, igual paciente. Estos son casos vistos en el Hospital de Niños, gracias a la colaboración de la doctora pediatra infectóloga María Graciela López. El diagnóstico del monkeypox, que tiene que hacer diagnósticos diferenciales con todas las lesiones vesiculares, principalmente la varicela. Son lesiones iguales, todas están en el mismo estadio, generalmente en las manos, en el tórax, y hay muchísima literatura al respecto en el mundo sobre esta, y hacer los diagnósticos diferenciales con las lesiones vesiculares. Todas estas hay que hacer diagnósticos diferenciales para descartar monkeypox.
nuestro gran maestro del color, es el que nos ha motivado muchísimo a trabajar con color como guía clínico. Aquí vemos cuando nos recibió en su taller en París, con toda mi familia, orgullo de haber compartido con él, mi esposa. Y todos los pediatras se exponen y nos exponemos diariamente a las múltiples informaciones que van a recibir nuestros hijos y nietos que requieren supervisión. El lenguaje inclusivo, que ya es universal, en la Academia de la Lengua de Chile sugiere el uso de la palabra persona. Atendemos personas. No se puede ser especialista en todo. No se puede ser un buen beisbolista, un buen futbolista, un buen boxeador, ciclista. Hay que escoger áreas y la medicina ha crecido en una forma gigante. Yo recomiendo trabajar en equipos, dedicarse mucho a leer. Esto es lo fundamental en medicina hoy en día. Y afortunadamente hay chat académicos donde todos los días discutimos casos y entre todos podemos llegar a un diagnóstico en distintas formas. La inteligencia artificial está a la orden del día. Mientras eso llega, tenemos que ser muy buenos clínicos, hacer énfasis en leer de genética, leer el campo que más nos motive y trabajar en equipo a través de las redes, que hay muchos campos para eso. La telemedicina es otra de las opciones que necesariamente esto ha crecido mucho en los últimos 25 años y creemos que en alguna medida todos tenemos que tener algún canal para comunicarnos con nuestros pacientes. Quiero terminar con esta frase y con mucha humildad, ser muy recatado al decidir un diagnóstico, porque como dice el gran pensador y filósofo Mahatma Gandhi, no es prudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría, es saludable recordar que el más fuerte puede debilitarse y el más sabio equivocarse. Mi querida nieta Emilia Perl, aquí visualizando todas las posibilidades, y ellos esperan de nosotros con la mayor fe que pongamos toda nuestra energía para ser diagnosticados a tiempo y curar las enfermedades. Muchísimas gracias.